Esta semana nos tocaron Hechos del 7 al 11. Yo sé porque lo tengo todo palomeado y está tan bueno el libro de Hechos que me adelanté un par de capítulos. Pero el libro de los Hechos es la historia de cómo el evangelio se extendió y llega hasta nosotros. Y es el modelo de vida cristiana. Es donde Dios nos muestra en las vidas de un montón de gente cómo es que Él hace su obra en nosotros, cómo es el cristianismo. Y pues la verdad es que la historia es fascinante. Y quiero que empecemos ahora en Hechos capítulo 6. Sé que 6 fue de la semana pasada, pero es importante ver esto. Los discípulos, los apóstoles, estaban abrumados de trabajo porque los judíos, la comunidad judía tenía la costumbre de repartir alimentos a las viudas. Y ellos, como habiendo conocido al Señor, teniendo su corazón transformado, lo hacían con más ahínco, pero estaban descuidando su tarea principal, que era la oración y el ministerio de la palabra. Entonces convocan a toda la multitud y les piden: elijan un número de hombres que se dediquen a esta tarea. Y eligen, aquí en el capítulo 6, versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Así que tenemos una lista de 7 hombres que se iban a dedicar a esta tarea, básicamente de cargar cajas de alimento, ir y repartirle a las viudas de los creyentes, que eran muchas, que vivían en la ciudad. Porque para estas alturas de la historia ya hay alrededor de 100,000 discípulos de Cristo en la ciudad de Jerusalén. O sea, esto no era un grupito pequeño, era una tarea tremenda. Pero ese era su trabajo, básicamente era cargar y repartir y cargar y repartir. Y en el capítulo 6, versículo 7 empieza la historia. Vamos a ver nosotros la historia de 2 de estos 7, aunque seguramente esta historia o historias similares se repiten en otros de los discípulos. Y dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. A mí me encanta eso, porque Esteban era un mesero, era un mesero de grandes volúmenes, pero era un mesero. Y sin embargo cae sobre él el poder y la gracia de Dios y empieza a hacer milagros. O sea, él no se inscribió en la clase de milagros y sanidades, él se inscribió en la tarea de repartir alimentos, pero toda clase de cosas sobrenaturales empezaron a suceder. Le menciono un pequeño paréntesis en que usted métase a servir en la casa de Dios, métase a servir a los hermanos y hermanas en Cristo Jesús, y de repente cosas suceden que nadie tenía pensado, que nadie tenía planeado. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornan a una gente para que digan que Esteban está blasfemando contra el templo y que quieren destruir a la cultura judía, al pueblo judío y todas sus tradiciones. Y entonces lo agarran, lo arrebatan. Dice que arremetiendo lo arrebataron y lo llevaron al concilio, donde estaban los líderes, los sacerdotes que dirigían al pueblo judío. Y entonces lo acusan, y dice versículo 15: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y luego dice, el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos, oíd el Dios de la gloria. Y empieza Esteban a darles toda una enseñanza sobre la historia y la cultura del pueblo de Israel. Lo estaban acusando de que él quería destruir el judaísmo, y él les da toda una disertación sobre el judaísmo desde sus orígenes, desde Abraham y cuando Dios lo llama.
¿Por qué es importante esto? Por un par de razones. Uno, como vimos la semana pasada, nuestra fe en Cristo nace de los judíos. El pueblo judío, el pueblo de Israel, es aquel olivo de donde salen las ramas que ahora somos nosotros. Pero la raíz es el pueblo judío. Jesús lo dijo muy claramente a la mujer samaritana en Juan 4. Dijo: la salvación viene de los judíos. Jesús mismo era judío. Todos los libros de esta Biblia fueron escritos por judíos. La iglesia nace en Jerusalén entre judíos piadosos. Nuestra fe en Cristo no es un asunto de que yo y Dios me hace y Dios. No. Depende del pueblo judío. Nosotros estamos ligados a Israel de una manera literal, vital, de vida o muerte. Y sin Israel y la historia de Dios y la obra de Dios en Israel, no hay nada para nosotros en cuanto a Dios se refiere. Esto es muy importante, porque en la cultura popular del mundo, todo el mundo cree que tiene acceso a Dios. Todo el mundo cree que Dios y yo le pido a Dios y Dios me hace esto. Pero la Escritura nos enseña que no es cierto, que hay una planta, y esa planta es el pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia, ¿sí? Y Dios le dijo a Abraham ciertas cosas porque Abraham fue amigo de Dios. Y Dios le promete que de su descendencia nacerá el Mesías, el Salvador. Y por miles de años Dios va preparando este pueblo, descendientes de Abraham, el linaje natural de Abraham, para que a través de este linaje nazca el Mesías, el Hijo de Dios, quien era la descendencia o la semilla de Abraham específica, la que iba a redimirnos. Él era la simiente de la mujer que Dios le prometió a Eva, y él era la simiente de Abraham que vendría a rescatar a la raza humana de sus pecados. Este es el olivo. Nosotros, como ramas salvajes, silvestres, fuimos injertados en ese olivo. Nosotros estamos sin esperanza, sin Dios en este mundo, sin acceso a los pactos de la promesa. De las 8,000 y pico de promesas de la Biblia, ninguna era para nosotros salvo la del arco iris. Era la única promesa que nos aplicaba a nosotros, que Dios no volvería a inundar la tierra con un diluvio. Todas las otras 8,000 y pico de promesas no eran para nosotros, porque nosotros no éramos parte del pueblo del pacto de Dios, ¿sí? Entonces todas esas ideas que luego tiene la gente, que no, y que Dios, y que yo siempre le he pedido a Dios y Dios siempre ha estado conmigo, no son ciertas. La salvación viene a través del pueblo judío. Por eso el pueblo cristiano, el día de hoy, en estos tiempos proféticos, Dios está conectando la rama natural de Israel, ¿verdad?, con la cual se establecieron los pactos, con el Israel en la carne, el Israel, los descendientes naturales de Abraham, y la rama del pueblo espiritual de Israel, que somos nosotros los que hemos creído en Cristo. Y por 1800 años, los que se identificaban con Cristo persiguieron a los judíos. En todos los países donde el cristianismo se practicaba, persiguieron y discriminaron a los judíos por 1800 años. Y de repente Dios cambia algo en el espíritu, y ahora el pueblo cristiano es el único aliado y el más fuerte amigo de Israel. Y después de 1900 años, las ramas se vuelven a juntar. El pueblo espiritual, el pueblo natural de Dios, volviendo a ser uno, para que los propósitos eternos de Dios se cumplan en el planeta Tierra. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Este hecho profético de que se vuelven a conectar las dos ramas no es más que la señal principal del fin de la era. Este planeta se acaba, familia. Este sistema de este mundo se acaba, y la venida de nuestro Señor Jesucristo está así de cerca de nosotros. Así que si usted tiene su esperanza y sus afectos en un montón de cosas de esta vida, deséchelos, porque esto está llegando a su fin. Ahora, la gente que ama el mundo pues se trastorna cuando uno le dice esto, pero la gente que ama a Cristo y que ama su venida, nos gozamos de pensar que uno de estos días el Señor va a rasgar los cielos y va a descender, y todo ojo le verá, y Él entonces reinará sobre la tierra por los siglos de los siglos. Gloria a Dios.
Pero todo esto lo vemos porque está sucediendo este fenómeno de que el Israel de Dios, el natural y el espiritual, después de tantos siglos, están empezando a conectarse. Y esto es una bomba atómica. Pero aquí, de hecho aquí lo que vamos a ver es donde Esteban les da toda esta cátedra y llega hasta el final de su predicación, ¿verdad? Y luego acusa a los líderes judíos de su dureza de corazón. Capítulo 7, versículo 51: duros de cerviz, incircuncisos de corazón, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Sea fuerte, les habla este joven. Y luego dice que ellos mataron al justo, que es Cristo, ¿verdad? Y luego dice, versículo 54: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mire, yo he visto gente enojada, pero a mí todavía no me toca que alguien me haga así. No sé si a usted le haya tocado eso, ¿verdad? Digo, ahorita que estaba hablando mi mujer de que 50 bombas atómicas, yo siempre supe que era peligrosa mi esposa, ¿verdad? No sabía qué tanto, pero nunca me ha crujido los dientes. Esta gente estaba como demonio de furiosa. Y luego, versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Esta es una frase que usted va a leer muchas veces en el libro de los Hechos. Lleno del Espíritu Santo. Quiero que la repita conmigo. ¿Cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo. Ahora, nosotros muchas veces queremos pensar que tenemos algún otro recurso. No, señorito. La única forma de vivir la vida que Cristo nos trae es llenos del Espíritu Santo. Todo lo demás no funciona. ¿Entiende? Y vamos a ver nosotros esto acerca de Felipe, vamos a ver esto acerca de Bernabé, vamos a ver esto acerca de muchos, de que siempre los describe la Escritura como lleno del Espíritu Santo. No dijeron, ay, qué bonito Esteban. No dijeron, ay, qué inteligente, ay, qué elocuente. No dijeron, ay, qué creativo. Dijeron, lleno del Espíritu Santo. Y tú no quieres que la gente diga, ay, qué linda persona, ay, qué bien conectado está con gente importante, ay, qué bien educado. Tú lo que quieres que digan de ti es que, wow, está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí me estás captando? Porque todo lo demás que tú tienes no te puede conectar con Dios. Por eso no sirve. Vamos a ver más acerca de ello en unos momentos, pero el asunto es que dice: y entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la mano derecha de Dios. Y acuérdense, él está delante del concilio y todos sus acusadores están alrededor. Y entonces dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la mano derecha de Dios. Y entonces se alocaron de ira. Dice que dando grandes voces, o sea, gritando desaforadamente, se taparon los oídos, dice, y arremetieron a una en contra de él y lo arrebatan por la fuerza del concilio y se lo llevan a un lugar que es donde lo empiezan a matar a pedradas. Ahora, ellos no tenían derecho legal, no tenían facultades para ejecutar a un criminal, mucho menos a alguien que no lo era. Pero era tanta la ira, era tanta la furia, que no pudieron contenerse y se van y empiezan a aventarle pedradas a este joven, ¿me entiende? Una cosa terrible. Estaba pensando, cuando él les da esta cátedra sobre la historia de Israel, ¿verdad? Así genial, magnífica, y luego termina hablando de Cristo y ellos hicieron lo que hace uno cuando pierde un argumento, ¿verdad? Es como cuando los maridos discuten con su mujer y pues su mujer gana. ¿Y qué hace el marido? ¡Ah! ¿Verdad? Se enoja porque perdió. ¿Sí me entiende? Las mujeres nunca hacen eso, porque las mujeres nunca pierden la discusión, ellas siempre ganan. El punto aquí es que están ellos alrededor, lo están matando a pedradas, pero acuérdense, no podían resistir su sabiduría. Su rostro era como el rostro de un ángel, había una pureza en su rostro, en sus labios, en su mirada, que ellos no podían con ella. Y luego aquí lo están matando, dice,
capítulo 7, verso 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y se congela el ambiente. Estos eran judíos. Estaban peleando contra Esteban porque decían: nosotros somos judíos, nosotros somos judíos, tú quieres destruir nuestro pueblo. Y él les demuestra que lejos de querer destruir el pueblo, él está conectado a las raíces del pueblo. Sí, y luego de repente ellos ven algo que nunca habían visto. Yo les platiqué la semana pasada que estando en Israel me sentí de este tamaño, así de chiquito. Porque nunca he visto mejores papás, mejores esposos, mejores trabajadores, gente tan creativa, gente que no le tiene miedo a la vida. Vi gente que su fe en Dios les ha causado que ellos sirvan el propósito de Dios para su pueblo. No vi un solo caso, no vi una sola expresión de ese cristianismo egoísta que aborrezco, ¿verdad? Donde, ay, es que Diosito a mí, Dios me ha hecho esto y Dios me ha hecho lo otro. Jamás, porque su único concepto de Dios es como pueblo y el propósito de Dios para el pueblo de Dios. Y todas las veces que me hablaban de milagros, el milagro de Israel, el milagro del desierto que ahora es un vergel, el milagro del agua que Dios nos ha dado como pueblo, el milagro de que estamos rodeados de enemigos 50 veces más poderosos que nosotros, y aquí estamos, el milagro de que este pueblo era pobre y ahora es una potencia mundial. Y toda su fe en Dios siempre gira en torno a la realidad de que ellos son parte de un pueblo y que Dios tiene un propósito para ese pueblo. Y yo me sentí de este tamaño por lo falta de carácter y falta de convicciones y por lo egoísta que es la fe de este lado del mundo. Estaba pensando, digo, yo estoy en contacto con varios de ellos. Y son 9 horas de diferencia, y yo tengo que tomar en cuenta sobre todo cuando llegue el viernes, porque ellos cuando llegan las 6 de la tarde del viernes de allá apagan todo lo eléctrico y no lo vuelven a prender por 24 horas. No traen una pantalla aquí, no traen un celular, no prenden una tele, no prenden una estufa, no prenden una calefacción, no prenden una luz en las 24 horas por respeto a la ley de Moisés. Yo pensé, para mí, yo me sentí, de este tamañito me sentí. Porque nosotros usamos a Dios a nuestros ansias, no, es que la gracia y mil cosas que decimos, pero la raíz de fondo es de un egocentrismo donde Dios básicamente está para atendernos a nosotros. Y aquí vi a esa gente y me sentí así. Pero en este bendito libro, los judíos, esa gente ejemplar, vio a los cristianos y los judíos se sintieron así de chiquitos. Nunca habían visto esta clase de amor. Nunca habían visto esta clase de pureza. Nunca habían visto esta clase de fe. Nunca habían visto lo que vieron en estos creyentes. Y el día viene, iglesia, escúchame bien, donde nuevamente el pueblo de Dios se va a desintoxicar de esta filosofía religiosa grecorromana que hemos absorbido, donde queremos nosotros usar a Dios como lo usaban los griegos y los romanos. Nos vamos a desintoxicar de aquello y vamos a captar el propósito eterno de Dios para nosotros como un pueblo de Dios. Y nuevamente el judío piadoso va a venir y va a ver a los que seguimos a Cristo, y él se va a sentir así, porque va a ver en nosotros lo que ellos no pueden producir a través de sus esfuerzos de cumplir con la ley de Moisés. Eso tiene que suceder, familia. Eso tiene que suceder. Escúcheme atentamente. Sáquese de su mentalidad toda la religión grecorromana que se nos metió en nuestra cultura, donde Dios básicamente se convierte en el que tiene que hacer lo que yo pienso, y todo se trata de yo y Dios. Eso no está en la Biblia. En la Biblia lo que está es un pueblo que Dios ha escogido, un pueblo que Dios ha establecido y para el cual Dios tiene propósitos tremendos, y ese pueblo manifiesta la gloria de Dios. Así es como lo presenta este libro. Cualquier otra versión del cristianismo no se encuentra aquí. ¿Sí me está captando? ¿Sí? Lo que pasa es que los seres humanos
oímos y leemos con filtros. Y leemos algo y lo filtramos a través de lo que nosotros ya pensamos antes, y eso nos perjudica mucho. Y esa es la razón que el cristianismo de Occidente es tan débil, y los judíos ven el cristianismo de Occidente y dicen: esos son los del Mesías. No, gracias, porque no ven nada que ni siquiera llegue al nivel de ellos, mucho menos que lo supere. Pero los tiempos están cambiando, iglesia, y usted va a ser parte de ese cambio. Tremendo, radical cambio, donde este egoísmo religioso sale de en medio de nosotros y nos volvemos verdaderamente el Israel de Dios en la tierra. Amén. Ok, entonces están ahí matando a Esteban, y Esteban clama esto, y el lugar aquello se queda, todo el mundo se queda helado de oír las palabras del clamor santo de este muchacho a favor de los que lo están asesinando. Y entre ellos está un joven furibundo llamado Saulo. Y Saulo, cuando ve esto, cuando tú no puedes contra algo que te vence, se enoja todavía más, y dice que respiraba amenazas, dice, contra los judíos, contra los creyentes, perdón. Y va y consigue cartas que le autorizan a arrestarlos y golpearlos y meterlos a la cárcel. Y el asunto, bueno, nosotros conocemos la historia de Saulo, pero fíjese lo que sucede aquí. Capítulo 8, verso 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es que dice en el 8:1 que todos los creyentes fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es como si ahorita llegara aquí una turba de gente violenta con palos y cuchillos y pistolas, y tuviéramos que salir corriendo por nuestras vidas, y nada más la pastora y yo nos quedáramos aquí. Y la mega iglesia desaparece. Y llegamos el domingo que entra y no hay nadie aquí más que nosotros dos. Porque todos tuvieron que huir por sus vidas. Perdieron casas, perdieron bienes, perdieron sus labores, perdieron todo. Y sin embargo, dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí tú ves la enorme diferencia. Un cristianismo contaminado con la filosofía grecorromana de Dios a mí me tiene que ayudar. Te persiguen, ¿y por qué? ¿Y dónde está Dios? ¿Y qué pasó, verdad? Pero estos estaban conectados con el propósito de Dios de llevar el evangelio al mundo. Así que cuando son esparcidos por todos lados, se sueltan predicando. A ver, todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba? Un aleluya medio a medias salió por ahí, pero eso fue lo que sucedió. Ahora, el asunto aquí es que dice que Felipe desciende a Samaria y les predicaba a Cristo. Ahora, esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho: ustedes van a recibir poder, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que Jesús ya lo había anunciado. Segundo, los samaritanos no eran 100% judíos, y los judíos los despreciaban. Los veían como una raza mixta, ¿verdad? Y no santa. Entonces no los querían para nada. Y de repente, por primera vez, un judío le está predicando el evangelio a gente que no es judía. Ahora, Jesús ya se los había dicho, pero yo digo, ¿por qué Pedro nunca dijo: vamos a tener una reunión de oración, vamos a lanzar misioneros por toda Samaria? Entonces, como no lo hizo por la buena, pues el Señor lo hizo un poquito así como sin querer, queriendo a fuerzas, ¿sí me entiende? Entonces, usted tiene que pensar, ¿verdad?, de que el Señor ya nos ha dicho: vayan por todo el mundo. Entonces, o lo hacemos por la buena, o el Señor tiene sus maneras. ¿Me entiende? Fracasa su negocio, se tiene que ir a vivir a otro pueblo, y ahí empieza a compartir con sus vecinos el evangelio. No era el plan de Dios de que usted fracasara en su negocio, pero como no lo hizo por la buena, bueno, pues de alguna manera lo tiene que hacer. Dígale conmigo al Señor: mejor por la buena, Señor. Dígalo otra vez: mejor por la buena, Señor. De a de veritas te lo digo, por la buena, Señor. Cosas tremendas empiezan a suceder entre los samaritanos. Mucha gente se convierte. Llegan Pedro y Juan, ministran el Espíritu Santo. Hay un gran gozo, un avivamiento en Samaria, y Dios se lleva a Felipe a otro lado.
Felipe, si usted recuerda, era el segundo de la lista de estos que repartían la comida. Era primero Esteban, ahora es Felipe. Y Felipe de repente está en el camino y va a una carroza muy lujosa y el Espíritu Santo le dice: acércatele, y se acerca y oye a un hombre que está leyendo Isaías 53 en voz alta, y entonces le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el hombre dice: no, súbete y explícame. Y se sube y le predica el evangelio. Era un etíope, un segundo no judío. Y aquí está Felipe predicándole a alguien que no es judío. Ahora era un prosélito, era alguien de los gentiles que se había convertido al judaísmo, pero no era exactamente judío. Pero vemos nosotros que por primera vez el evangelio está rompiendo las barreras culturales del judaísmo. Porque el judío es judío, es judío, es judío porque es judío y es judío. Y hay un montón de judíos en Israel que son ateos, probablemente la mitad de la población, pero son judíos. Ni creen que Dios existe, pero son judíos. Yo les digo: pero eso es una contradicción. ¿Cómo puedes no creer en Dios y luego decir que eres el pueblo escogido? O sea, o la uno pues soy judío y no creo en Dios. Y otro, el que es todo religioso es judío, y el que es un liberal en un kibutz es judío, y el que viene de Rusia y el que viene de Etiopía, porque en Israel hay más de 100 idiomas, porque hay judíos de todo el mundo. De Marruecos, del cono sur, de Rusia, de Alemania, Inglaterra, Afganistán, la India, China, de todos lados hay judíos orientales, hay judíos negros, hay judíos europeos, hay judíos latinos, hay de todos los colores que usted se puede imaginar, pero todos son judíos. Y soy judío porque soy judío, porque soy judío, porque soy judío. Y para ellos el evangelio era nada más para los judíos, porque Jesús era judío y vino a traer salvación a los judíos, y esto es asunto judío. Y nosotros, usted tiene que entender que no éramos bien vistos por los judíos. Los judíos del primer siglo se referían a nosotros con la palabra perros, no muy halagadora. O sea, no nos consideraban gran cosa, poco mejor que un animal, ¿sí? Entonces ellos en su mente no entraba la idea de que un no judío pudiera recibir al Salvador. ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Es como yo predicarle al gato de la esquina. Pues no. Continúa la historia. El capítulo 9 es la conversión de Saulo, que nos la vamos a saltear por lo pronto. Y luego encontramos otra vez a Pedro visitando algunos pueblos, haciendo algunos milagros, resucita a Tabita y cosas por el estilo, y se ve y se queda en casa de un hombre llamado Simón, un curtidor que vivía cerca del mar, en Jope. Y inmediatamente en el capítulo 10 entra la historia de Cornelio. Todo el mundo diga conmigo: Cornelio. Ahora, Cornelio era romano, era un centurión, o sea, un soldado de alto rango. Él era parte del ejército que tenía subyugado a Israel, pero era un hombre justo y era un hombre temeroso de Dios, y hacía oración todo el tiempo, y él le daba limosnas al pueblo y le había construido a los judíos una sinagoga y muchas otras cosas. El asunto es de que un ángel viene con él y le dice: Cornelio, manda por un tal Simón que se encuentre en tal y cual lugar y hazlo traer para que te hable. Y total, él manda un soldado y a unos otros, y entre tanto que ellos van, Pedro está en la casa de Simón y se sube al techo a orar. Y cuando está orando, de repente le da un hambre de esas que quiere uno morder la mesa. ¿Le ha tocado alguna vez? Que todo va bien y de repente se acuerda que tiene estómago y le entra una cosa y grita: Pedro, hágame una torta por el amor de Dios. Y mientras le preparan la torta, él le da un éxtasis y ve una visión. Y en la visión ve una sábana que está agarrada de sus 4 puntas, que va bajando, y dentro de esa sábana, dentro de ese morral gigante, está lleno de animales, víboras y buitres y cocodrilos y ratas y toda clase de cosas así. Y una voz que le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y si hubiera sido mexicano Pedro, pues hubiera dicho: Señor, bendice estos alimentos que vamos a comer, porque los mexicanos nos comemos todo lo que se mueva, ¿verdad? Pero Pedro dice: Señor, yo soy judío,
Los judíos no comemos esas cosas. Nunca en mi vida yo he probado una cosa que está en contra de la lista de alimentos que Moisés nos dio. Señor, soy judío. 3 veces le reclama a Dios: soy judío, Señor, soy judío. ¿Qué no entiendes? ¿Usted nunca ha discutido con Dios? A ver, todos los que han discutido con Dios y han perdido, por favor levanten la mano, porque siempre pierde uno, ¿verdad? Y el Señor voltea y le dice: Pero si me entiende lo que está haciendo. Pedro está haciendo lo que hicieron los judíos que yo conocí hace 15 días. Soy judío, soy judío, soy judío, soy judío. Pero yo, el Dios de los judíos, te está hablando, pero soy judío. Pero te estoy hablando yo en voz alta desde el cielo. Sí, pero soy judío. A nosotros nos pasa de otra manera. Dios nos habla y dice: pero soy Ramírez, pero soy millennial. El Señor le dice 3 veces: lo que yo he limpiado, tú no lo llames sucio. Y se va aquello, y Pedro se queda todo confundido. ¿De qué se trata esto? No entiendo. Entonces llegan estos hombres, tocan a la puerta. El Espíritu Santo le dice a Pedro: vienen por ti, no dudes de ir con ellos. Y entonces Pedro le hace caso al Señor, y ahí van, ¿verdad? Al día siguiente, y llegan a casa de Cornelio, y en el camino Pedro va captando que, ok, Dios pues como que Dios sí le importa a otra gente que no sean judíos, ¿verdad? Y llega y dice: ustedes saben que está prohibido que un judío se junte con gentiles, y que es un pecado gravísimo que yo entre en casa de un gentil, ¿verdad? Pero Dios me ha mostrado que yo no los llame sucios a ustedes, ¿verdad? Aunque fuchi. Y empieza a compartirles el evangelio de Cristo. Fue tan fuerte que Cornelio se tiró al suelo para adorar a Pedro, y Pedro dice: no, yo también soy hombre, ¿verdad? Y total, les empieza a compartir y les habla acerca de Jesús, y les habla acerca de la resurrección. Y dice que al tercer día Dios lo levanta. Estoy leyendo Hechos 10:40. Y luego versículo 42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Permítame nada más hacer otro pequeño paréntesis. A lo largo del libro de los Hechos, usted va a ver que cuando anunciaban el evangelio decían: a través de Él se les concede perdón de pecados. En la religión greco-romana, de la que estamos contaminados todos, se nos dice: Él te va a hacer tu milagro, Él te va a sacar de tu apuro, Él te va a ayudar, Él te va a quitar la depre. Pero eso no es lo que ellos estaban ofreciendo. Dijeron: a través de Él se ofrece perdón de pecados, porque lo que necesitas no es que te quiten la depre, es que te perdonen tus pecados. ¿Sí? Pero bueno, el asunto es que en el momento que Él dice esto, todos esos gentiles creyeron, y ¡fum!, se deja venir el Espíritu Santo, cae sobre ellos. Aquello se vuelve un caos maravilloso. Están hablando en lenguas, están cantando en lenguas, unos están profetizando, otros con cántico nuevo. Y Pedro y los judíos están atónitos de que sobre gentiles que hace un día ellos consideraban perros, cae el Espíritu Santo. Y Pedro, que no era nada tonto, ¿verdad?, voltea y les dice: ¿cómo les voy a negar bautizarlos en agua en el nombre de Jesús si Dios los ha bautizado en el Espíritu? Y por primera vez el evangelio sale de los confines de la cultura personal de Pedro y sus hermanos. Ahora déjeme le digo a dónde voy con todo esto. Mientras tú te identifiques con cualquier otra cosa que no sea Cristo, por buena que parezca, Dios no te puede usar. Mientras tú digas: yo soy judío, yo soy judío, yo soy judío, yo soy judío. De hecho, en ese mismo capítulo vamos a encontrar, más bien en el capítulo siguiente, que ellos empezaron a predicarle a los no judíos en Antioquía, y se levanta una obra preciosa en Antioquía. Y los discípulos mandan a Bernabé, que me encanta Bernabé. Bernabé es uno de mis héroes en la Biblia. El testimonio de la Biblia acerca de Bernabé dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. ¿De qué era lleno? Dígalo conmigo: lleno del Espíritu Santo y de fe,
Dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Nomás le comento algo personal. El día que yo me muera, si yo me muero antes que usted, eso es lo que quiero que diga mi lápida. Si en efecto mi vida lo merita, que diga esas palabras que dice de Bernabé, eso es lo que quiero que diga de mí. Este hombre abrió puertas increíbles al evangelio porque no se cerró en su propia cultura judía. Y a partir de aquí Jerusalén deja de ser el centro del cristianismo. A partir de este punto. Porque para los judíos Cristo era solo para el judío y el evangelio solo era judío porque ellos eran judíos. Y hasta el día de hoy así son. Y si usted y yo nos identificamos con cualquier otra cosa fuera de Cristo, Dios básicamente se va a buscar a alguien más a quien puede usar. ¿Por qué? Porque Él no te quiere tener a medias. Entonces el que, no, es que yo soy Pérez, no, es que en mi familia, no, es que verdad, todo eso aquí no vale. Todo eso aquí se acaba. No, es que mire los de Parral así somos. Todo eso aquí se acaba. Solo Cristo. Nuestra única identidad es Cristo. Y aquí en Antioquía, aquí había gente de todas las razas. Era una ciudad muy cosmopolita. Muchos idiomas se hablaban. El único punto central era Cristo. Y dice, y ahí por primera vez se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque su única identidad era Cristo Jesús. No que yo soy de tal apellido y que yo soy de tal cultura y que yo soy de tal edad y que yo soy de tal educación y que yo tengo tal reputación y que yo soy comerciante y que yo soy estudiante y que yo soy esto. Todo eso, familia, el apóstol Pablo escribió en Filipenses, dijo, yo era judío de judíos, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, dice, y todo eso lo tengo por estiércol. Todo eso no vale nada. Dice, lo único que quiero es ser hallado en Cristo. Soy de Cristo, punto. Soy de Cristo, punto. Soy de Cristo, punto. No, pero es que mira, nosotros los Bremer, soy de Cristo y punto. Y nada más. Y así Dios te puede usar. Pero en el momento que tú quieres hacerlo de otra forma, incluirle otras cosas, identificarte con otras cosas, aquí no entra. Mire, se lo digo con todo el respeto a todas las damas que están aquí. Si tú te identificas con Cristo, vas a perder a todas tus amigas. El hecho que no has perdido a todas tus amigas básicamente demuestra que tú todavía no te identificas plenamente con Cristo. Porque no es porque tú seas fea y tú las corras, es que de repente son aceite y agua, ya no se combinan. Y la única forma que tú puedes seguir con tus amistades es que tú te hagas como ellas. Que tú sí puedes porque tú sabes ser así, porque así eras. Pero en el momento que tú sigues a Cristo, empiezas a perder a todos tus amigos. Yo perdí a todos mis amigos, amigos queridísimos, y todos los perdí. ¿Por qué? Ya hablábamos en diferentes idiomas. Yo soy de Cristo, ellos eran de esto, del otro, de aquí, de allá, y yo ya no. Hombre, sigues a Cristo, vas a perder a tus amigos. Es un hecho, es una realidad. Te quieres aferrar, no, es que yo soy ganadero, yo soy comerciante, no, es que yo soy del club de esto. No, todo eso se pierde. Eres de Cristo y de Cristo solamente. Es tu única identidad y ahí Dios te usa tremendamente. Tremendamente. Pero la revoltura no funciona. Cuando nosotros le hablamos a los jóvenes en la calle, y hace tiempo que no lo hago y me tengo que salir a la calle otra vez. ¿Sí? ¿Me vieron, muchachos? Y después de predicarles el mensaje clarito, les decíamos 4 cosas hasta la fecha. Si tú sigues a Jesús, vas a perder a todos tus amigos. Número 1. Si tú sigues a Jesús, te va a ir más mal que bien económicamente, por lo menos a corto plazo, probablemente más. Si tú sigues a Jesús, es muy posible que nunca te cases. Y si tú sigues a Jesús, te puede costar la vida. Ahora, si tú querías que Diosito te diera una vida próspera, esa es la religión grecorromana. Esa no es el evangelio. El evangelio te causará estas pérdidas. Pero ¿cuántos han descubierto que en el evangelio no se pierde absolutamente nada? Yo perdí a todos mis amigos: Manny Mendoza, Harry Hunter, Miguel Friedman,
mis mejores amigos, amigos del alma. Y a todos los perdí. Todavía oro por ellos, pero a todos los perdí. Pero Dios me dio 100 veces más amigos, otro calibre de amigos, otra clase de amigos. Pero no hay entrada al reino de Dios sin perder tu antigua identidad. No hay entrada al reino de Dios sin perder lo que tú eras. ¿Por qué? Porque Cristo es demasiado para que quepa otra cosa. ¿Sí me estás captando? Demasiado para que quepa otra cosa. Así que por primera vez el Evangelio, Cristo se para por sí solo. Como dice la Escritura, en Él está toda la preeminencia. Él es el principio y el fin. Él es el centro de todas las cosas. Y ya no era porque soy judío, ya no importaba. Judío, griego, árabe, hombre, mujer, rico, pobre, educado, campesino, da igual. Somos de Cristo y Cristo del Padre. Y se acabó. Pedro cierra su mensaje a la raza humana en sus epístolas, pero déjeme le leo un detallito que me impacta mucho, porque aquí en Antioquía se forma esta comunidad y Bernabé se va a Tarso a buscar a Saulo. ¿Se acuerda de Saulo? El furibundo, sí, pero ya está convertido y se lo trae. Versículo 26, 11:26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos. Diga conmigo, cristiano. Este es el lugar donde la palabra cristiano me gusta, porque no se refiere a que yo soy parte de una congregación que es no, es que ellos son de Cristo. Por eso les decían cristiano. Cristiano significa pequeño Cristo. Y en ese sentido la palabra es buenísima. Dice, y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro. Escucha la última frase porque esta es clave. A los hermanos que habitaban en Judea. Ya no dijo a los judíos que creían en Cristo, porque judío ya no me define, Cristo me define. Parralense no me define, Cristo me define. Que tengo una maestría no me define, Cristo me define. Que soy de la familia López no me define, Cristo me define. Es lo único que tengo y me sobra con Él y no necesito nada más. Y esa es la gente que cambia el mundo. La única manera que Dios va a usar nuestras vidas es que nosotros nos despojamos de todas estas otras cosas. Y soy de Cristo, y soy de Cristo, y soy de Cristo, y se acabó. Y no tengo nada más. Amén. Ahora, Pedro termina su mensaje a la raza humana. Y me encanta como lo dice en primera de Pedro. Escuche las palabras de este Pedro que fue y le predicó a Cornelio. ¿Sí? Usted tiene que entender el trauma que fue para Pedro predicarle a Cornelio. Mire, si usted, por ejemplo, vamos a decir, no voy a mencionar quién, pero seguramente aquí entre nosotros hay alguien que es así muy fifiris, ¿verdad? Muy fresón, así muy chiquitiguao, ¿verdad? Imagínese que usted se va a predicar al Suchate y compra una casa ahí en el Suchate, entre las casas de citas, y dedica el resto de su vida a predicarle a estas personas, ¿verdad? Eso no es nada en comparación a lo que Pedro sintió de predicarle a un gentil, de entrar en la casa de un gentil. Era un shock cultural absoluto. Pero Pedro ya no era judío, Pedro era de Cristo. ¿Entiende la diferencia? ¿Sí? Y él escribe lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios a gran precio, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. Oye lo que Dios te está diciendo a ti. Tú no eres
¿Qué apellido quieres? Torres, ¿me entiendes? Tú no eres Vaca, tú eres real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, ustedes, dice, que en otro tiempo no eran pueblo. No eras pueblo. Dice, pero que ahora son pueblo de Dios. Ustedes que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Antes de Cristo, nada, mis amados. No teníamos nada. ¿Cómo me voy a identificar con algo que era nada? Eso no significa que yo me cambio el apellido, ¿me entiendes? Simple y sencillamente el valor de mi vida me lo da Jesús y nadie más. Punto. El valor de mi historia no me lo da donde yo nací, crecí, que el valor de mi historia me lo da que Cristo intervino en algún punto de mi vida y me hizo otra persona. Y no te jactas y no te glorías en nada de lo tuyo, en nada de la carne, en nada de lo que tú puedes lograr, en nada de lo que antes te identificaba. Uno de mis héroes en la historia se llamaba Charlie Studd. Y Charlie Studd era no solamente un noble de Inglaterra, era el mejor jugador de cricket de Inglaterra. El cricket es parecido al béisbol, como que de ahí salió el béisbol. Y es el deporte favorito de Inglaterra. Y él era el mejor de los mejores. Y luego Cristo. Diga conmigo, y luego Cristo. ¿Sí? Y cuando Charlie Studd y Cristo se encuentran, él agarró toda su fortuna y la regaló. Y se dedicó a predicar el evangelio. Y se dedicó a llevar el mensaje de Cristo por todas partes, incluyendo en lo más remoto de África. Y su esposa, que estaba profundamente enamorada de él, su novia, todavía no se casaban, no queriendo quedarse atrás de Charlie, ¿verdad? Ella agarró todos los regalos de boda, que eran caros porque ellos eran de la high, ¿verdad? Y los vendió todos y regaló el dinero a los orfanatos de Müller y se dedicaron el resto de sus vidas a servir a Cristo. Porque ellos ya no eran de la nobleza, ellos ya no eran del deporte, ellos eran de Cristo solamente. ¿De quién eres tú? ¿De quién eres tú? Ay, pues yo soy un Bremer Vaca de Cristo. No. Tú eres uno de Cristo que resulta que tiene ya un apellido. ¿Sí? En las epístolas me encanta porque las epístolas empiezan, por ejemplo, Pablo a los santos y fieles en Cristo que están en Parral. Pablo a los santos y fieles que están en Colosas, que están en Éfeso, que están en Filipos. Pero no son de Filipos, son de Cristo. No son de su parentela, son de Cristo. No son de su gremio, son de Cristo. No son de el sindicato o de la organización o de tal y cual cosa, son de Cristo y de Cristo solamente. Y esa gente Dios la quiere usar. Familia, el tiempo está sucediendo. La conexión se está llevando a cabo. Las dos ramas de Israel están llegando a unirse y ellos tienen que ver algo que no sea la religión grecorromana contaminando a nuestra fe en Cristo Jesús. Ellos tienen que ver tal realidad de Cristo en nuestras vidas que ellos se sienten chiquitos y saben, esto es el camino. Jesús sí es el Mesías. Yo quiero que eso pase durante mi vida. Así que a usted le toca ser parte de esta revolución. ¿Está conmigo? ¿Sí? A usted le toca ser parte de este cambio. Y es tiempo de que nosotros definamos de quién somos y cuál es nuestro apellido. ¿Sabe que cuando dice la Escritura, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo? La palabra invocar el nombre del Señor significa que te ponen su nombre como tu apellido. ¿Cuál es tu apellido? Los míos eran Bremer y Vaca.
Y en mis papeles que están ligados a mi cuerpo físico, donde tengo estas huellas dactilares, todavía dicen Bremer Vaca, pero ese no es mi nombre. De hecho, ya hay un nuevo nombre preparado para mí, que voy a recibir cuando Cristo vuelva. Y Bremer y Vaca van a desaparecer. ¿Sí me estás captando? Porque yo no soy de lo que fui, yo soy de Jesús. Y tú no eres de lo que fuiste, tú eres de Cristo. Cuando tú te topes con alguien en la calle, cuando tú hables con alguien, tú no estás ahí, ¿qué va a pensar de mí? Pues que eres de Cristo, que eso no es lo que quieres que piense. ¿Qué quieres que piense? ¿Que eres sofisticado? ¿Que eres educado? ¿Que eres inteligente? ¿O quieres que piense que eres de Jesús? Batallamos con eso, pero hoy es el día de decirle a todo eso: esto lo tengo por estiércol, yo soy de Cristo Jesús. Póngase de pie, vamos a orar. Mas vosotros sois pueblo escogido, una raza escogida, un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo comprado por Dios. Ellos por la ley de la descendencia, nosotros por la ley de Cristo. Ellos por un nacimiento en la carne como descendientes del amigo de Dios, nosotros por haber nacido en el Espíritu, por la fe del amigo de Dios. Perdóname, Señor, por todas las cosas con las que me identifico. Perdóname, Señor, porque le doy peso y valor a cosas que ya están muertas, Señor. Perdóname, Señor, por gloriarme en mis apellidos, en mi educación, en mi trasfondo, por gloriarme en la carne. Perdóname, Señor. Yo no soy estas cosas, yo fui esas cosas. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y vengo a decirte esta tarde, Señor, que yo te pertenezco a ti y que tu nombre ha sido invocado sobre mí, Señor. Y tú has marcado mi vida con tu nombre, Jesús. Y yo no soy ya de nadie ni de nada más, soy tuyo exclusivamente. Y hoy me despojo, Señor, de todo aquello en lo cual yo me he enorgullecido, de todo aquello de lo cual yo he dependido, de todo aquello con lo cual yo me he identificado. Me renuncio a todo aquello, Señor, me despojo de todo aquello.